y la idea es transmitir mis conocimientos que puedan ser utilizados, ya que ustedes en el futuro van a ser médicos y necesitan de conocimientos básicos para lograr esos objetivos. Entonces, voy a empezar compartiendo el PPT que tengo. ¿Ustedes en total cuántos son? ¿Alguien? ¿Está la delegada, el delegado por ahí? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Cuántos alumnos son? somos 103. 103. Ahorita tengo 64 alumnos. Todavía esperaremos un ratito, me parece, ¿no? Para Sí, doctora, que por favor. se vayan integrando, claro. Está bien. Luego de la teoría, han coordinado con sus profesores que va a haber práctica, ¿no? La delegada, por favor, su nombre, o el delegado, por favor, su nombre. Sí, doctora, me llamo Melissa. Melissa. Las prácticas, el doctor me informó que no iban a iniciar esta semana, sino la siguiente. Ah, ya, no hay problema. Por eso es que quería hablar contigo, porque todo depende de qué coordinación has realizado con el doctor que se está haciendo cargo del curso, ¿no? Melissa, tu apellido, por favor. Quispe Vera. Ya. Es que siempre hay que tener, siempre tenemos coordinación con los delegados, por eso es importante. Sí, mire, si nosotros hicimos otra lluvia cuando... Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Dime.
Bueno, vamos a iniciar la clase y hemos esperado, creo, lo necesario para que se incorporen. ¿Están viendo el PPT? Sí se visualiza, doctora. Ya, gracias. Entonces vamos a iniciar. Ya, entonces la clase de hoy es aminoácidos y proteínas. Y vamos a iniciar con las competencias que nos corresponde desarrollar el día de hoy. Conoce las características de los aminoácidos, identifica los principales enlaces en los péptidos y proteínas y reconoce la estructura final de las proteínas. Primero, indicar pues que las proteínas, ¿sí escuchan bien también? ¿Sí? Las proteínas, ¿sí? Ya, las proteínas son macromoléculas que van a cumplir en nuestro organismo diferentes funciones, pero estas macromoléculas están constituidas por unidades básicas que son los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, por su parte, son moléculas que están constituidas de un carbono alfa, se dice alfa, porque ese carbono alfa tiene 4 grupos diferentes. Está unido a 4 grupos diferentes. En este caso, el carboxilo, el grupo amino, el radical, que va a ser variado, como vamos a ver, y un hidrógeno. Entonces, este carbono se denomina carbono alfa justamente porque tiene 4 constituyentes diferentes. Estos aminoácidos en los medios intracelulares, que más o menos oscila de 7,2 a 7,4, tienden a estar ionizados. El grupo carboxilo, su tendencia es perder su hidrógeno, y el grupo amino, por el contrario, es captar un hidrógeno adicional. Y eso hace que este grupo amino tenga carga positiva y este carboxilo tenga una carga negativa. Estas cargas hacen pues que el aminoácido se convierta en una molécula anfótera, que tiene una carga positiva y una carga negativa estando dentro de la misma molécula. Pero a su vez, esta característica de ser anfótero le permite funciones importantes como amortiguar el pH, ya que, como vamos a ver, dependiendo en qué pH se encuentre, va a minimizar el cambio brusco de este pH. Entonces, esta característica le proporciona justamente una función que se le suma, que es de amortiguador. Entonces, este amortiguador va a evitar cambios bruscos del pH en nuestras células, en nuestro organismo, cuando estos aminoácidos están presentes. Los aminoácidos, pues, tienen un punto isoeléctrico. Y ese punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido se halla con carga eléctrica global igual a 0, o es nula su carga eléctrica. Es decir, es el pH en la forma suiteriónica, en la cual su carga por ambos lados, sumatoria de cargas, es igual a 0. Los aminoácidos pueden hacer justamente lo que antes les decía, amortiguar los cambios de pH. Vemos acá en la parte inferior, este es un aminoácido que está bajo la forma anfótera o suiterión, es decir, que tiene carga positiva y negativa en la misma molécula. Si nosotros vemos este aminoácido, si nosotros le subimos el pH, entonces él va a evitar que este cambio se dé.
y si le bajamos el pH, también va a evitar que este cambio se dé. Entonces, si nosotros empezamos de esta imagen del centro, de la forma Switterion, y vemos que pasamos a esta de la izquierda, entonces, ¿cuál ha sido el cambio que ustedes notan en la estructura? Este Switterion ahora se ha convertido en un catión, pero ¿cuál ha sido el cambio? ¿Qué es lo que le ha pasado a la estructura química? Doble enlace. El enlace. Ya, Ujú. ya, miren, si ustedes se notan acá, esto aparte es igual que la que teníamos acá, es esto. Y esto que tenemos acá es esto, sino que está dispuesto espacialmente los hidrógenos y está dispuesto espacialmente los oxígenos en el grupo carboxilo, acá. Entonces, si este actúa como amortiguador, tiene por un lado negativo y por un lado positivo. Entonces, si yo a este Switterion lo someto a un medio ácido, donde le cambio el pH del medio, lo vuelvo más ácido, y como él va a tener función de amortiguar, entonces lo más factible, en un medio ácido hay muchos protones. Entonces, este carboxilo lo que va es obtener uno de esos protones para minimizar la acidez del medio. Y así contrarresta de alguna manera, y no solamente hay un aminoácido, por supuesto que hay muchos, y entre todos ellos van a contrarrestar que el pH no se haga ácido. Entonces, si cargan, acá tenemos una carga negativa, y entra una carga positiva dada por el hidrógeno, se neutraliza esa carga y solamente le queda un extremo cargado. Y ese extremo está cargado positivamente. Y es por eso que se dice que es la forma catiónica o es la forma de catión. Cuando nosotros a este mismo aminoácido lo ponemos un medio alcalino, entonces este se resiste a pasar a un medio alcalino. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Su función va a ser ahora ceder el protón que tiene el grupo amino para neutralizar el cambio de pH. Entonces, por eso se dice que estos aminoácidos y en general muchas proteínas, porque están constituidas de ellos, actúan como amortiguadores para que no se produzcan cambios radicales de pH que nos puedan llevar hasta la muerte. Los estudios en laboratorio han demostrado que a pHs inferiores a su punto isoeléctrico. ¿Cuál era el punto isoeléctrico? Aquel pH en el cual la carga neta es igual a 0. Si yo sumo la carga positiva y la carga negativa, más 1 menos 1 es igual a 0. El punto isoeléctrico, los aminoácidos están en forma catiónica. Entonces, si este es el punto isoeléctrico y los aminoácidos pasan a un medio ácido, entonces se transforman en su forma catiónica. Y si lo pasamos a un medio alcalino, se transforman en la forma aniónica. Aniónica porque solamente les queda la carga negativa. Entonces, en este caso, lo que se ve es el estado de disociación tanto del grupo carboxilo como del grupo amino. Y esos valores ya existen, ya están en la literatura. Entonces, cuando yo quiero saber el PI, que es el punto isoeléctrico de un aminoácido, lo único que miro es su estado de Switterion y cuál es el pH al que migra cuando se disocia para el lado izquierdo y cuál es el pH que migra cuando se disocia a su lado derecho. Y si yo busco esos dos valores, el pKa1 y el pKa2 de ese aminoácido y lo divido entre 2, ese es el punto isoeléctrico de un aminoácido. Pero lo más importante, como ustedes ven, todos los datos están dados, existen acá, entonces no hay nada novedoso. Lo importante de este
aspecto es justamente darse cuenta que estos aminoácidos evitan cambios bruscos del pH. Eso es lo más importante. Un ratito voy a salir porque no sé si se está grabando la clase. Delegada, ¿has visto tú eso? Ah, sí, No, sí se está grabando. Ya, entonces continuamos. Ahora, los aminoácidos van a tener una clasificación que ustedes seguro lo han escuchado muchas veces. Aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales. Es una clasificación muy conocida. Sin embargo, hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Si bien es cierto, son esenciales porque el organismo no los puede producir y no esenciales porque el organismo sí los puede producir, eso no tiene que ver nada con la importancia y función del aminoácido dentro de nuestro organismo. Son esenciales solamente porque no los puedo producir y los debo ingerir con la dieta. Y son no esenciales porque sí los puedo producir en mi organismo y no es necesario que busque alimentos donde están ellos para consumir, porque si no, no los voy a tener. Sí los voy a tener si yo tengo una dieta equilibrada. Pero la importancia de estos no solamente radica en la esencialidad. Por ejemplo, el glutamato es este aminoácido que está acá. El glutamato es un aminoácido no esencial. ¿Qué otra función pueden ustedes haber encontrado o saben acerca del glutamato? ¿Dónde lo encontramos en gran abundancia? ¿Por qué decimos que no es importante que yo lo considere en la dieta? Sin embargo, lo entramos mucho en la dieta. ¿Han escuchado hablar del glutamato? Primero eso, ¿no? Si de repente no han escuchado hablar del glutamato, por las puras les estoy preguntando lo otro. ¿Es un neurotransmisor? Es un neurotransmisor. Muy bien. Una de las funciones del glutamato es un neurotransmisor. ¿Dónde lo encontramos al glutamato? Lo consumimos en los alimentos. ¿En su forma natural? Sí. Ya sea del tomate, queso, carnes. Así es. Lo podemos encontrar en la forma natural en muchos alimentos. Pero también ustedes saben que en los restaurantes especialmente se encargan de echarle un poco más de glutamato a las comidas para obtener mayor cantidad de sabor y que los clientes regresen. Pero a veces ya no regresan porque se les pasó la mano y el cliente se va, muy rico comió, pero tiene una sed que no le detiene nada. Porque este glutamato no entra como glutamato solito, sino entra como glutamato de sodio, ¿no? El famoso Ajinomoto, umami también, que le llaman el quinto sabor. Entonces, pero miren lo que acaba de decir su compañero, es un aminoácido, es un neurotransmisor. El glutamato también es uno de los aminoácidos que es importante para el enterocito, porque el enterocito es las células que recubren el estómago, el intestino, y por ahí se van a absorber los nutrientes. Y necesitamos que un enterocito sano, saludable, para que pueda realizar su función y que tenga la energía necesaria. Recuerden que por ese enterocito va a entrar la glucosa y la glucosa va a pasar y va a llegar al torrente sanguíneo y esa es una fuente de energía. Los estudios han indicado pues que de la glucosa solamente el 5% se queda para mantener el enterocito como fuente energética. Ya saben que toda célula tiene que tener una fuente de energía, de lo contrario moriría. Entonces, un 5% de toda la glucosa que deja pasar ese enterocito solamente se queda para que el enterocito se favorezca y pueda ejercer su función. Pero, ¿y entonces de dónde lo tiene? Si él todo el día trabaja y cuando yo coma y absorba más mi enterocito, más trabajo. Entonces, él usa
algunos aminoácidos. Y los aminoácidos que más utiliza justamente es el glutamato y la glutamina. Y miren que son dos aminoácidos que son no esenciales, pero son de gran importancia por la función. Imagínense que no entrara con la dieta glutamato. Yo me prohíbo, no quiero comer nada sintetizado como el Ajinomoto. Yo como una dieta natural, ¿ok? Pero en mis vegetales, en mis alimentos van a entrar glutamato, van a entrar glutamina. Y ese glutamato y esa glutamina, miren, la diferencia es que va a ser absorbido por el enterocito, pero el enterocito esos aminoácidos los va a usar como fuente energética. Entonces no nos va a quitar mucha glucosa. La glucosa la va a dejar pasar. Y estos aminoácidos que son no esenciales y que de todas maneras entran con la dieta, entonces van a ser utilizados, por ejemplo, con ese fin. Imagínense ustedes que no tenga un enterocito bien nutrido para que cumpla todas sus funciones, que es el transporte de nutrientes al interior. Si no tengo bien los enterocitos, entonces no voy a poder absorber así tenga la mejor dieta del mundo. Entonces, cumplen una función muy importante, pero son dos aminoácidos no esenciales. A eso iba cuando yo les decía, perdón, la importancia que tiene el aminoácido no esencial. Entonces, la esencialidad y no esencialidad solamente está dada porque yo no lo produzco o sí lo produzco, ¿ok? Y los aminoácidos esenciales, como ustedes ya seguro que lo han estudiado en biología, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina. Y histidina principalmente es esencial en los bebés porque están todavía inmaduros su organismo como para sintetizar. Ya cuando somos grandes, ya sintetizamos todos los no esenciales. E incluso en algunos casos ponen han puesto a la arginina como aminoácido esencial. Cuando el niño está en crecimiento, la arginina es importante por la hormona del crecimiento. Entonces también lo ponen como esenciales, pero dependiendo de la edad. Pero cuando ya crecimos, ya estamos en la talla y ya no vamos a crecer más, entonces ya ese aminoácido pasa a ser no esencial. Estos son los 20 aminoácidos principales que tenemos. Ahora, no son los únicos, pero sí esos son los que debemos tener en la dieta. Cuando consumimos un alimento siempre van a estar, porque en nuestro organismo se van a sintetizar otros aminoácidos que no tienen la importancia que tienen estos. Estos los tienen desde el punto de vista nutricional y ya que entran con la nutrición, muchos de ellos, como hemos visto, y otros se forman, pero van a constituir estructuras importantes como son las proteínas. Y dentro del grupo de proteínas, unas son las enzimas, que también va a ser motivo de clase. Entonces, estas proteínas están constituidas principalmente de L-aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos han sido clasificados en aminoácidos apolares, aminoácidos polares pero sin carga y aminoácidos ácidos y básicos. Entonces, tenemos aminoácidos apolares, aquellos que justamente por su grupo R, este es el radical, vemos que son cadenas carbonadas, por lo tanto, no tienen capacidad de disolverse en el agua ni tener agua de solvatación. Más bien, odian al agua. Cuando odian al agua, ¿cómo se llama? Hidrófobos. Hidrofóbica. Así es, eso. Cualquiera de las dos terminologías. Entonces, estos grupos R, por eso es que son apolares, no tienen polos, el agua disuelve a las moléculas que son polares y estos no tienen polos, por lo tanto, no están cerca al agua cuando forman las estructuras.
son apolares, son hidrófobos, como han dicho sus compañeros. Además tenemos a la metionina, que tiene el azufre, pero el azufre, luego el azufre tiene un grupo metilo. Por lo tanto, le quita, si hubiera terminado en S, hubiera tenido polaridad. Pero como termina en metilo, le resta la polaridad. Este es un anillo que también no le da polaridad, y este es otro anillo unido a nitrógenos y carbonos que también no tiene polaridad. Entonces tenemos a la alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina y triptófano. Dentro de estos apolares, no es que no sean importantes, también son importantes. Dentro de estos apolares estamos encontrando a la valina, leucina, isoleucina. Y estos son los 3 aminoácidos que se llaman aminoácidos ramificados. Ustedes cuando han estudiado química, seguro vieron los alcanos lineales y los alcanos ramificados. Y si ustedes se dan cuenta, estos corresponden a los ramificados. Y a estos aminoácidos se le llaman aminoácidos ramificados. Y estos aminoácidos ramificados, los estudios indican que tienen un metabolismo un tanto diferente y que favorece la generación o el engrosamiento de la fibra muscular. Es por eso que en los gimnasios los consumen mucho, los venden a estos aminoácidos para cuando uno hace ejercicio, la fibra muscular se ensanche y pues tenga un músculo más redondito. La metionina es otro apolar, pero es importantísimo porque si ustedes recuerdan cuando han hecho la transcripción y la traducción del mensaje del ARN mensajero, el primer aminoácido que siempre va es la metionina. Entonces, este aminoácido, y es uno de los aminoácidos azufrados, esta metionina se caracteriza justamente porque tiene este azufre, y este azufre le da ciertas características importantes. Por ejemplo, la presencia de metionina en la clara de huevo hace que pues los colores azufrados de la clara, el color tan fuerte que tiene el huevo cuando uno lo abre, lleva en su tupper. Cuando han sido chiquitos, seguro mamá se aseguraban que coman su proteína y les dan en un tupper su huevito pelado porque el niño no lo puede pelar. Abren el tupper con el huevo sancochado y ustedes saben cómo huele de fuerte. Y esa es por la presencia justamente de azufre. Otros aminoácidos importantes que también tenemos acá es la fenilalanina y el triptófano, que son aminoácidos esenciales, pero son aminoácidos aromáticos. Estos aminoácidos aromáticos también están en la clara de huevo. Por eso que se dice que la clara de huevo es una proteína de alto valor biológico, porque tiene varios, o mejor dicho, todos los esenciales, pero en buena proporción. Entonces, si yo no tengo plata como para comprarme carne, para comprarme pollo, yo podría comer claras de huevo que reemplazarían a esas carnes porque tienen un alto valor biológico, ya que tienen los aminoácidos esenciales en buena proporción. Ahí lo que hay que ver es cantidad, cuántas claras de huevo me debo comer. Bueno, eso en cuanto a estos aminoácidos. Esta metionina, si ustedes se dan cuenta, es un aminoácido azufrado que les dije, pero a partir de esta metionina se genera otro aminoácido azufrado que también está dentro de los 20. Debo indicar que si es que yo me estoy llevando la idea de que de todos los esenciales se generan los no esenciales, eso no es verdad. Vamos a ver más adelante que en el ciclo de Krebs, se relaciona con la formación de aminoácidos no esenciales. Entonces, no podemos decir que de todos los esenciales se van a generar los no esenciales. Sin embargo, hay algunas excepciones, como el caso de metionina. A ver, encuentren el otro azufrado de metionina. Es el único aminoácido azufrado de este grupo, de los apolares. Pero gracias a la presencia de este azufre, se da el origen a otro aminoácido que también es azufrado. ¿Cuál es?
Cisteína. Cisteína, sin miedo. Cisteína. Cisteína es el otro aminoácido azufrado. Y este aminoácido azufrado, cisteína, no es esencial, pero es importantísima su presencia de este aminoácido. Y miren, a partir de metionina sí se origina cisteína. Entonces, si yo entro en déficit de metionina, voy a entrar en déficit de cisteína. Pero si yo en la dieta tengo bastante cisteína, no entro en déficit de cisteína. Cisteína es importantísimo, pertenece a los polares sin carga. Sería con carga si es que no tuviera este hidrógeno. Entonces la cisteína, la S, tendría un guión que indicaría que está con carga negativa. Pero como ya está neutralizada con el hidrógeno, entonces ahora es un polar, pero ya neutralizado. Por lo tanto, se le llama polares sin carga. Y ahí está la cisteína. La cisteína es un aminoácido muy importante porque va a participar principalmente en las estructuras terciarias de las proteínas. Entonces, para que la estructura terciaria se mantenga estable, se requiere enlaces puente disulfuro. Es decir, esta cisteína se va a encontrar con otra cisteína y van a unirse sus cisteínas, perdón, sus azufres, y van a generar un puente disulfuro. Entonces, ese puente disulfuro, que es un enlace covalente, va a estabilizar la estructura terciaria de las proteínas. Tenemos también a la asparagina, a la glutamina de la cual les hablé, a la glicina, a la serina, y si ustedes ven, tienen grupos que son polares, pero la carga no la tienen, por eso son polares sin carga. Finalmente tenemos a los que sí tienen carga. Estos son polares, pero con carga. Acá tenemos el ácido aspartico, miren, con su grupo carboxi acá, el ácido glutámico con su grupo carboxi, y los básicos, aquellos tienen el grupo que tienen el grupo amino con carga. Entonces, a estos aminoácidos se le llaman aminoácidos básicos y ahí está la histidina. Los aminoácidos tienen isomería, que es parecida a la que seguro ustedes han estudiado en la academia o en la biología, de acuerdo a la posición del grupo amino, si está a la derecha o si está a la izquierda. Esto lo estudiaron ustedes, la proyección de Fisher, seguro para los carbohidratos, y eso mismo se cumple, ¿no? Entonces, es de aminoácido si el grupo amino está a la derecha, y es L aminoácido si el grupo amino está hacia la izquierda. Entonces, en los laboratorios se produce, cuando uno quiere sintetizar en el laboratorio, generalmente se produce las dos formas. Y esas dos formas, esa mezcla de las dos formas, justamente se le llama formas racémicas de los aminoácidos. Nuestros aminoácidos, casi todos, los que van a formar nuestras estructuras y las que entran generalmente con nuestra alimentación, son de la forma L, hace rato les dije. L aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos, si bien es cierto, van a estar libres, algunos aminoácidos no van a estar libres, dependiendo de la función que van a cumplir. Algunos van a formar parte de moléculas más grandes. Ustedes saben que para la síntesis de una proteína, ¿qué cosa tiene que ocurrir primero? ¿Dónde se saca la información para la síntesis de la proteína? Al momento la célula inventa cómo hace la proteína. Perdón, disculpe. ADN. ADN. Entonces nosotros tenemos todas las secuencias para la síntesis de todas las proteínas que tenemos y las tenemos en todas nuestras células, sino que, como sabemos, nuestras células están especializadas y muchos genes que tienen información para todas las proteínas
están silenciados porque están tan llegados a su especialidad que ellos solamente deben sintetizar tales proteínas, tales moléculas y por lo tanto sus otros genes están silenciados. Bueno, para la síntesis de una proteína, digamos una enzima, yo necesito una enzima para que ocurran los procesos metabólicos, entonces mi organismo la requiere y se van a activar las comunicaciones intracelulares. Y eso va a ser posible que el ADN sea leído su mensaje a través de un ARN mensajero. Como ustedes saben, el ARN mensajero se copia todo el mensaje y el mensaje va a incluir intrones y exones. Intrones y exones. Los intrones no codifican. Tienen importancia, ya se sabe que tienen importancia, pero no codifican. Por lo tanto, va a haber un proceso que se llama, ¿cómo se llama ese proceso? Donde los intrones se tienen que ir. Ustedes lo han estudiado, me imagino, ¿sí? Vamos recordando. El splicing. El splicing alternativo, ¿de acuerdo? Entonces se cortan todos los intrones que van, ya sabemos eso, viene el CAP7, el CAP5, el otro lado, en la cola de poli A, sale el ARN mensajero del núcleo y se va al citoplasma. ¿A quién? En busca de los ribosomas. Entonces en el ribosoma se va a producir justamente la lectura de ese mensaje que tiene el mensajero. Bien, va a venir cada tres bases nitrogenadas o cada triplete. ¿Quién va a venir? El ARN transferencia. Va a ir trayendo, ¿qué cosa? Los aminoácidos. Y generalmente siempre se inicia con lo que les dije antes, la metionina, primer aminoácido que llega. La metionina corre el ribosoma un poquito, lee el segundo triplete, viene el otro ARN mensajero trayendo el aminoácido. Ahora, ya tengo dos aminoácidos, pues tiene que darse la formación del enlace peptídico. Entonces, el enlace peptídico siempre se va a dar entre el carboxilo del primer aminoácido y el amino del segundo aminoácido con la liberación de una molécula de agua. Y se forma el enlace entonces entre el carbono y el nitrógeno, que lo tenemos acá, y ese es el enlace peptídico. Es un enlace, debemos recordar que es un enlace covalente. Es un enlace covalente y los enlaces covalentes se caracterizan porque necesitan alta energía para romperlos. Entonces es un enlace fuerte, es un enlace covalente. Este covalente puede ser un enlace polar o puede ser apolar. Y eso va a depender de quién, de la electronegatividad de sus componentes, de los que forman el enlace covalente. Este enlace covalente va a hacer pues que se mantenga la estructura primaria de lo que en el futuro será la proteína. Entonces los aminoácidos se irán uniendo uno por uno, por uno, por uno, siguen leyendo el mensaje hasta que se termina la lectura del mensaje. Entonces, estos péptidos pueden ser de diferentes tamaños. Pueden ser péptidos pequeños, pueden ser péptidos un poco más grandecitos, oligopéptidos, si es que tienen de 2 aminoácidos a 9. Y ahí pues están los famosos dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, todos ellos unidos de la misma forma. Entonces, a estos péptidos, cuando uno tiene oligopéptidos, se acostumbra ponerle el nombre del aminoácido de la cadena de estos péptidos, pero terminada en -il. Y el último aminoácido solamente conserva su nombre completo. Por ejemplo, acá, prolina, tirosina, lisina. Entonces, prolil, tirosil, lisina. Eso es lo que se adoptado por calificar los nombres de esa manera. Los polipéptidos ya son cadenas mucho más grandes, entonces dependiendo de toda la lectura del mensaje, algunos van a ser más chicos y otros van a ser más grandes. Los polipéptidos se consideran cuando tienen más de 10 aminoácidos hasta 49, porque cuando uno llega a 50, se dice que eso ya corresponde a ser una proteína.
se siguen enlazando de la misma manera. Y bueno, la insulina es, como saben ustedes, una hormona, pero está constituida por dos polipéptidos. Acá vemos las dos cadenas, y como antes lo mencioné, en este caso, la cisteína es la que permite la unión entre ambas cadenas. Y hay varias cisteínas entre dos polipéptidos, y es intra. Entonces, inter cuando estás uniendo dos péptidos diferentes, intra cuando la unión de este enlace disulfuro se está dando dentro de esta misma cadena peptídica. Entonces, sin embargo, esta estructura que tenemos acá, que es la insulina, es una molécula bastante estable, está estabilizada justamente por la presencia de cisteínas. Y como ustedes saben, la insulina es una hormona de gran importancia y que en la actualidad se le está mencionando con bastante frecuencia por el problema justamente de la diabetes. Vamos a estudiar un poco la estructura primaria de las proteínas para lo que nos va a dar pues una proteína, ¿no? Entonces vemos acá los enlaces peptídicos que, como antes les mencioné, voy a tener entre un carboxilo y el amino, carboxilo y amino, y así sucesivamente hasta el último. Entonces, cuando yo tengo una estructura primaria, tengo un polipéptido, siempre se habla de un grupo amino terminal y carboxilo terminal. Siempre va a ser así. Amino terminal, porque acá en este término está el grupo amino, ya que el enlace peptídico se forma entre el carboxilo. Y recordemos esto, es importante tener presente el carbono alfa. Este es el carbono alfa, por acá está el carboxilo, por acá está el amino, el R está acá y el hidrógeno. Y si seguimos recorriendo, miren acá este otro R, y vemos diferentes R que eso es lo que hace diferente a un aminoácido de otro. Como vemos, todos los aminoácidos son alfa aminoácidos de tipo L. Sin embargo, el grupo R es el que los hace diferentes. Entonces, dependiendo de la lectura del mensaje, pues el péptido tendrá la longitud y el contenido de aminoácidos para lograr esta estructura. Entonces, cuando se va a formar una proteína, es muy importante esta información, porque esta información va a determinar la forma tridimensional de la proteína. La alteración, ya sea por eliminación, ya sea por adición, por intercambio de un aminoácido, finalmente puede generar una estructura diferente a lo que se esperaba y por tanto que esta estructura diferente ya no tenga la función a la que estaba destinada. Entonces, es importante mantener esta secuencia de aminoácidos y justamente muchas veces ocurren errores en la lectura, hay errores y hay cambios de un aminoácido por otro, que de repente vamos a ver en algunos ejemplos en la siguiente clase, y ese cambio va a traer problemas. Entonces, es muy importante esta estructura primaria, pese a que solamente está relacionada a unir aminoácidos mediante este enlace peptídico. Como la cadena no puede ser larga, no debe ocupar demasiado espacio. Saben ustedes que en una célula, ¿cuántas proteínas hay? Ustedes de repente no han tenido la oportunidad de ver en el curso de biología, porque no ha sido presencial, una célula de epitelio bucal. Una célula de epitelio bucal para verla bien hay que pasarla a mayor aumento y la vemos todavía pequeña. Entonces, imagínense ahí adentro metidas una serie de cantidad de proteínas que cumplen diferentes funciones. Entonces, las proteínas no pueden estar así largas porque tampoco podrían cumplir la función a que han sido destinadas. Si bien es cierto, es importante la estructura primaria, viene a ser la secuencia de aminoácidos,
también es importantísima la estructura, y como lo dije anteriormente, esa estructura va a ser base para la adquisición de la estructura final de la proteína para que cumpla una función. Entonces, una estructura secundaria justamente se da entre las interacciones de los esqueletos de los polipéptidos. Este vendría a ser el esqueleto, y van a generar justamente la estructura secundaria. La estructura secundaria, como vamos a ver, puede ser de dos formas. Hélice alfa, que es como lo que nos enseñaron, algo parecido a la escalera de caracol de Watson y Cribbs, donde el grupo carbonilo de un aminoácido va a permitir formar un enlace con el grupo amino de otro aminoácido, un enlace de tipo enlace de hidrógeno. Y gracias a la presencia de estos enlaces de hidrógeno que se van a ir dando por la interacción de estos dos grupos, es que se va a mantener esta estructura helicoidal. Entonces, la estructura helicoidal o estructura secundaria de una proteína es estabilizada por enlaces de hidrógeno. Y estos enlaces de hidrógeno, si ustedes están viendo, ¿quién está participando? El oxígeno del carbonilo con el hidrógeno del grupo amino, cuando estos giran formando la hélice. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito, la electronegatividad del nitrógeno es mayor que la del hidrógeno. Entonces, si ellos dos están formando enlace, el nitrógeno se está jalando más cerca a él los electrones. Entonces está generando una carga parcialmente negativa para el nitrógeno y una carga parcialmente positiva para el hidrógeno. Por otro lado, tenemos acá en el grupo carbonilo, el oxígeno tiene gran electronegatividad. Por lo tanto, los electrones, él también genera un desbalance de cargas. Él se lleva una carga parcialmente negativa. Entonces, una carga parcialmente negativa con otra carga parcialmente positiva genera el enlace de hidrógeno. Y estos enlaces de hidrógeno, importantísimos para mantener la estructura secundaria de las proteínas. Se ha visto que en cada giro se encuentran más o menos 4 aminoácidos, exactamente 3.6 aminoácidos. Sin embargo, se redondea y se dice 4 aminoácidos. En este grupo de proteínas que tienen la forma de alfa hélice, se ha encontrado que los aminoácidos que predominan son justamente la alanina, glutamina, leucina, metionina. Esos son los que se encuentran con mayor frecuencia formando este tipo de proteínas. Y con menos frecuencia se van a encontrar justamente la prolina, glicina, tirosina y serina. Estas alfas hélices que van a formar proteínas lo van a hacer principalmente en las proteínas de tipo fibrosas, como la lana, el cabello, la piel, las uñas. Fibras elásticas, porque como recordamos, acá hay enlaces de hidrógeno que pueden ceder y luego se pueden formar nuevamente. Algo como de repente les han estudiado el agua, y el agua forma enlaces puente de hidrógeno con otras aguas, se rompen y se forman nuevamente. En esta formación de enlaces de hidrógeno en una proteína que tiene estructura secundaria de alfa hélice, se siente el conocimiento, digamos, de que el cabello cede. Tú lo jalas y se estira y luego vuelve a su tamaño, ¿no? Y si ustedes se han dado cuenta, también cuando se lo lavan, a veces está más largo y cuando se seca, se sube.
Entonces, eso se debe justamente a la formación de enlaces de hidrógeno. No es la única estructura secundaria, sino también tenemos la estructura de beta plegada. Las cadenas beta plegadas también podemos encontrar igualito los enlaces de hidrógeno. Cuando se da la beta plegada, si bien es cierto, en antes veíamos que esta se formaba como una espiral y hacía posible la interacción de sus grupos amino y carboxilo para formar los enlaces de hidrógeno, en este caso también se dan esas interacciones. Entonces la beta plegada también es estabilizada por enlaces de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Una proteína, como les decía, es grande. Entonces, si esta cadena tiene esta forma, va hacia arriba y luego a este se da un giro, este es parte de la estructura secundaria también que luego les explico. Estos se llaman lobes o asas. Y luego viene otra cadena que va en el mismo sentido, entonces se dice que es una cadena paralela. Por lo tanto, es una beta plegada paralela. Pero cuando una de las cadenas, digamos, va hacia abajo y la otra sube, entonces tienen sentidos contrarios, entonces es una beta plegada antiparalela. Acá vamos a ver una beta plegada paralela. Vemos acá, estos anaranjados vendrían a representar los enlaces peptídicos. Acá vemos los enlaces peptídicos, Y si vemos al frente, están en la misma posición estos enlaces peptídicos. Entonces, si están en la misma posición, se va a dar la misma interacción, la formación de enlaces también, pero lo que estamos reconociendo es que en la misma posición estamos encontrando los enlaces peptídicos, uno frente al otro, exactamente. Y a esta cadena que va a originar la estructura secundaria, junto con esta que es su paralela, se le llama beta plegada paralela. Y esta beta plegada es importante. Ahora debemos tener en cuenta que no siempre en una proteína solamente va a haber estructura secundaria helicoidal o estructura secundaria beta plegada. A veces están las dos y vamos a verlo en qué momento. Y acá vemos, y justamente está al revés para que ustedes se den cuenta que esta es una cadena que va en este sentido y esta sube. Entonces, también hay unión, hay reconocimiento del grupo carboxilo con el nitrógeno, con el grupo amino, para formar el enlace de hidrógeno, que es característico de la estructura secundaria. La estructura secundaria también tiene estas asas o lobes que se llaman, que son secuencias también que no pertenecen, no hacen estas interacciones, que están libres, pero que permiten que las cadenas tengan giros. A eso se llaman hélices de lobes o asas. Porque en las proteínas, como antes les decía, no solamente pensemos que vamos a encontrar la estructura primaria lineal y de ahí nos vamos a una helicoidal y de ahí nos vamos a una terciaria. No, a veces ahí en la secundaria me detengo. En la secundaria tengo las dos variantes. Y vemos acá, por ejemplo, este es un péptido grande que puede adoptar esta parte, la estructura alfa hélice, y acá en esta parte, beta plegada. Se dice que los aminoácidos que tienen R grande son los que prefieren estas estructuras porque tienen más espacio para disponerse. Acá como están más cercanas, entonces no tienen mucho espacio para organizarse de esta manera. Entonces aquí están pues principalmente esos aminoácidos grandes como la tirosina, la fenilalanina, que hacen posible que al interaccionar necesiten mayor espacio para formar estos mismos enlaces de los que hemos estado hablando, enlaces de hidrógeno.
entre una cadena y otra. La estructura terciaria, por su parte, esta estructura terciaria va a estar dada, pues, porque ya sabemos que existen aminoácidos que son polares, aminoácidos polares neutros, y tenemos los apolares. Entonces ya tenemos estas estructuras, ya están estructuradas de esta manera. Podemos tener una proteína y luego de esta manera, hasta ahí con su estructura secundaria. Tenemos las asas la llevan a que se formen esta beta plegada, y ahora continúa aún siendo grande, tiene que compactarse más. Y una forma de compactarse, aún hacerse más chiquita, justamente es logrando la estructura terciaria. En la estructura terciaria vamos a encontrar aminoácidos que, como me han dicho antes, no les gusta el agua, por lo tanto se consideran hidrofóbicos. Estos aminoácidos hidrofóbicos no pueden estar expuestos y estar en contacto con el agua. Y recordemos que todo esto va a estar en un medio acuoso, que es el citoplasma celular. E incluso esta proteína puede estar en la sangre, ¿no? Como la hemoglobina, la transferrina y otras. Entonces, ahora eso no quiere decir que esa proteína solamente esté constituida de aminoácidos polares. No, su estructura, su secuencia, la cadena inicial, la estructura primaria tiene aminoácidos polares, apolares, de todas las variantes. Entonces, ¿qué va a pasar en la estructura terciaria? Esta cadena, las cadenas ya compactadas, semicompactadas en una estructura secundaria, la parte de los R, que son hidrofóbicos, van a interaccionar entre ellos. Y a eso se llaman interacciones hidrofóbicas. Por supuesto que si hay R's que pueden formar enlaces iónicos, también van a atraerse. Por supuesto que si hay R's que pueden formar puentes de hidrógeno, como vimos en la estructura secundaria también. Y si se encuentra una cisteína frente a la otra cisteína, va a formar enlaces disulfuro. Entonces, en una estructura terciaria, se va a dar la formación de todas las variantes de enlaces, dependiendo de las R, de la cercanía de los R, de los aminoácidos que están formando parte de esta estructura. Porque hasta antes, lo que vimos que reaccionó, primero el grupo carboxilo con el grupo amino por el enlace peptídico, luego los carbonilos y los amino para formar el enlace puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, y en esta estructura terciaria ya tienen que participar los grupos R. Entonces va a depender de la naturaleza del grupo R. Si son apolares, pues son hidrofóbicos, entonces ellos van a buscar interaccionar entre ellos. Y eso hace pues que la cadena empiece a plegarse aún más. Entonces, va a adoptar una forma dependiendo del tipo de R's que estén presentes en los aminoácidos que forman estas estructuras. Entonces, se dan las interacciones hidrofóbicas, los enlaces iónicos, los enlaces puentes de hidrógeno. También se van a dar los enlaces de Van der Waals, dependiendo de la fuerza de estos grupos cargados. Y los más característicos son los enlaces puentes disulfuro. Entonces, cuando a uno le preguntan qué enlace caracteriza la estructura terciaria, el enlace puente disulfuro, que se forman entre las cisteínas, cuando la cisteína se encuentra una frente a la otra. Entonces, podemos decir que la estructura terciaria se estabiliza con este enlace puente disulfuro y es ayudada por todas las variantes de enlaces que se van a dar para obtener esta estructura. Ahora, hay proteínas que solamente tienen estructura terciaria y queda ahí.
Entonces, de ahí, cómo se han plegado y cómo han llegado finalmente a formar estos enlaces puente disulfuro con todas las ayudas de todos los otros enlaces y, por supuesto, participación del agua, porque el agua es el que va a dar, de alguna manera, mantener esa estructura. Entonces, estos aminoácidos que están en la periferia, de hecho, que van a tener cierta afinidad al agua, unos más que otros, pero van a tener afinidad, de tal manera que las proteínas son altamente hidratadas. Por supuesto que la parte central o núcleo de la proteína va a estar escondida, ahí van a estar todos los R apolares, escondiéndose del contacto con el agua. Y así va a tener esta proteína una estructura terciaria y ahí puede quedar su función dada en esta estructura terciaria. Esta puede ser una enzima y este plegamiento va a generar, por ejemplo, su centro activo y por ese centro activo se va a reconocer por el sustrato. Si a esta proteína se le somete al calor, los primeros que van a romperse son los enlaces más débiles. ¿Quiénes serán? Los enlaces de hidrógeno, los enlaces iónicos. Los puentes disulfuro podrían romperse si se les pone fuerte calentamiento. Las interacciones hidrofóbicas y luego ya la tenemos lineal. Entonces, cuando nosotros consumimos una proteína, generalmente no la consumimos en su estructura terciaria, si es que esta tiene terciaria. Y si tiene cuaternaria, tampoco, porque nosotros casi proteínas crudas no las consumimos. Porque las cocemos de alguna manera, ya sea por calor o ya sea por ácidos fuertes, como en el caso del ceviche. Y lo que vamos a hacer es hacer que cambie su estructura y podemos estar comiendo en una estructura secundaria o en una estructura primaria. Por lo tanto, si esa proteína era una enzima, ya no va a cumplir su función. Entonces, la estructura está muy en relación con la función. Hay enzimas que solamente tienen estructura terciaria y esta estructura ahí hubiera cumplido su función. Pero si a esta proteína que es enzima yo la caliento, empiezo a romper sus enlaces y su centro activo desaparece. Por lo tanto, luego le pondría el sustrato, pero si es que el sustrato no encuentra el centro activo, nunca va a reconocer. Por eso se dice que la estructura es importante en una proteína porque su estructura le va a hacer que cumpla su función. Si yo altero su estructura, se altera su función. Ahora, les decía que no solamente había proteínas con estructura terciaria, porque también existe la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria está dada por dos o más estructuras terciarias. Y estas proteínas son un grupo de proteínas y nosotros tenemos muchas de ellas que requieren justamente cumplir su función y unir a más de un sustrato si es que esta es una enzima. ¿Por qué? Porque está constituida por dos o más estructuras terciarias. Y como ustedes han visto, la estructura terciaria ya podría cumplir una función, como les estoy diciendo en el ejemplo. Pero si esta proteína todavía tiene que tener estructura cuaternaria, entonces necesito otra estructura terciaria al costado. Esta cuaternaria puede necesitar de 3 protómeros, que así se llaman a cada una de las estructuras terciarias, y esas 3 se van a unir con enlaces débiles, con enlaces no covalentes generalmente, y van a mantenerse ahí, constituyendo una gran molécula. Y esta gran molécula es una proteína de estructura cuaternaria. Esta proteína de estructura cuaternaria puede ser la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina, su función principal por la que la recordamos es justamente, ¿cuál? ¿Cuál, chicos? ¿Qué función tiene la hemoglobina? Transporte de oxígeno. Transporte de oxígeno. Entonces, si yo les estoy diciendo que la hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria, entonces eso me hace pensar que tiene más
de una unidad terciaria. Y se acuerdan cómo se llama la proteína de la hemoglobina, porque tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Globina. Globina. Muy bien, globina. Entonces, acá tendríamos 4 globinas, cada globina con su grupo N. Y como sabemos ya, pues, este grupo N se caracteriza por el tener al hierro más 2. Y este hierro más 2 va a contribuir a la unión con el oxígeno, que va a ser motivo de otra clase. Y finalmente, tenemos también otra proteína que no, como ustedes ven, no es globular, sino es más bien fibrosa. Es el colágeno, que es una de las proteínas más abundantes que tenemos en nuestro organismo y que está constituida por aminoácidos bastante sencillos. Sin embargo, el colágeno es de mucha importancia para nuestro organismo, también que es motivo de otro estudio. Entonces, ahora sí pregunto, la estructura primaria está constituida ¿por qué? La estructura primaria. Por aminoácidos. Por aminoácidos, los cuales están unidos por Enlace peptídico. enlace peptídico. Cadena ¿Cómo se forma el enlace peptídico? El grupo amino del grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Muy bien, siempre recordándome, ¿no? El carboxilo y el amino, liberándose una molécula de agua. Este enlace peptídico, ¿qué tipo de enlace químicamente es? Enlace covalente. Es un enlace covalente, es un enlace covalente y un enlace covalente es bastante fuerte. Entonces, con estos enlaces covalentes se forma la estructura primaria que van a ser péptidos. Pueden ser tan grandes como el mensaje que trajo a el ARN mensajero. La estructura secundaria, ¿qué podemos decir? Está determinada por las interacciones de puentes de hidrógeno. Están estabilizadas por puentes de hidrógeno. Muy bien. ¿Entre quiénes se forman esos puentes de hidrógeno? Por enlace peptídico. Recordemos, ¿entre quiénes se forman los enlaces puentes de hidrógeno? El puente de hidrógeno es entre quiénes. Como su nombre lo dice, tiene que participar el hidrógeno. ¿Pero con quién? Ya, siga, está bien. Con el oxígeno, fósforo y nitrógeno también puede serlo. Ya, claro, pero acá estamos viendo que están participando el oxígeno del carboxi, ¿no? ¿Y qué más? Y el hidrógeno del amino, por la electronegatividad que cada uno de estos tienen y generan de alguna manera unos dípolos. Y estos dípolos hacen que se atraigan, formando el enlace de hidrógeno. Ahora, ¿qué formas de estructura secundaria tenemos? Hélice alfa y la hoja plegada beta. Ya, la alfa, hélice y la beta plegada. ¿Qué función? Un momentito, por favor, me esperan un segundito, que se me apaga la máquina. Ya. Entonces,
seguimos con la estructura secundaria. ¿Qué pueden seguir diciendo? A ver. En la estructura secundaria, solamente hay alfa hélice, beta plegado. ¿Cómo se realiza la beta plegada? ¿Cuál es la diferencia de un tipo de beta plegado y otro tipo de beta plegado? La beta plegada va a depender más que todo de la dirección de la cadena de aminoácidos que se ha formado en primaria. Y Muy mediante bien. esos loops, bueno, se va a formar diferentes tipos de giros. Así es, muy bien, muy bien. Entonces, la beta plegada va a depender de la dirección que tomen estos péptidos, estos polipéptidos, para seguir compactándose. Y de igual manera se van a dar los enlaces puente de hidrógeno. La estructura terciaria. ¿Qué pueden decir acerca de la estructura terciaria? La estructura terciaria puede dar proteínas globulares, como la que estamos viendo en las imágenes, pero también pueden dar estructuras fibrosas. ¿Alguien quiere participar? Participa en la estructura terciaria, nos hemos quedado. ¿Qué estabiliza esta estructura terciaria? Los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro. ¿Entre qué aminoácidos se dan los puentes disulfuro? Cisteína. Entre la cisteína con cisteína. Muy bien. Entonces, aquí, aparte de ese enlace de gran importancia, que otros enlaces también van a surgir, porque como se compacta más la molécula, entonces van a acercarse más los grupos R. ¿Qué interacciones puede darse? Puentes de hidrógeno también, doctora. Puentes de hidrógeno, muy bien. Las interacciones hidrofóbicas también. Interacciones hidrofóbicas, es importantísimas esas porque se esconden en esos R del agua, ¿no? ¿Qué más? No se mide. ¿Cómo? Van der Waals. Van der Waals, interacciones iónicas, todo ello va a surgir en esta estructura terciaria. En la estructura terciaria, como les decía, muchas proteínas están constituidas hasta ahí y están completas y tienen que cumplir su función. Pero hay otras que requieren una cuarta estructura, que es la estructura cuaternaria. Entonces, ¿por qué se caracteriza la estructura cuaternaria? Por la interacción de las cadenas peptídicas. Interacción de las estructuras, ya no vendrían a ser cadenas peptídicas, recuerden, cadenas peptídicas teníamos en estructura primaria. Los esqueletos de las cadenas de los polipéptidos eran los que iban a generar la estructura secundaria con los enlaces de hidrógeno. Los R de los aminoácidos que están formando la estructura secundaria van a interaccionar para formar la estructura terciaria, que es donde se dan todos los tipos de enlaces, siendo los más importantes porque estabilizan esta estructura, los disulfuro. Y la estructura cuaternaria, ¿qué es, chicos? Entre estructuras terciarias. Así es, estructuras terciarias unidas. Aquí también en ocasiones se ve que hay enlaces disulfuro, pero principalmente están todas las variantes de los enlaces débiles interaccionando para que se estabilice esta estructura. Entonces, hay proteínas que de todas maneras, si no llegan a su estructura cuaternaria, no están completas. Y estas proteínas, muchas van a ser enzimas.
Y nosotros vamos a estudiar las enzimas, y cuando hablemos de enzimas alostéricas, de hecho que vamos a estudiar enzimas de estructura cuaternaria. Entonces, como ustedes, si no se cumple bien la estructura, finalmente la proteína no va a cumplir la función a la que fue destinada. Entonces, si hay una mutación a nivel de la ADN, entonces los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos ya va a estar alterada. Y si va a estar alterada, probablemente si tenía que hacer una buena alfa hélice, de repente no la hace completa, de repente no hay interacción completa. Si tenía que hacer una beta plegada, también hay errores. Y finalmente la estructura terciaria que define la función, la alteración se da a nivel de función. Entonces puede estar la proteína, pero no tenemos la función porque está ligeramente, aunque a veces parece que está igualita normal, pero está alterada y el reconocimiento de moléculas con moléculas no la detecta. Y al no detectarla, pues puede estar la proteína, pero no tenemos la función. Y así es que surgen ciertas dolencias, ¿no? Y la estructura cuaternaria para ciertas proteínas que sí deben llegar a esta estructura para cumplir su función, tal es el caso de la hemoglobina y de una variedad de enzimas de las que vamos a tocar más adelante, y ustedes van a seguir conociéndolas mucho más en el desarrollo de este curso. Bueno, chicos, creo que esa fue la final. Muchas gracias por su atención y su participación, porque ¿qué me hago yo hablando solita y ustedes no quieren participar? Entonces, nos estamos viendo el día de mañana, todavía continúo yo, y para avanzar parte del capítulo que nos corresponde. Nos estamos viendo la próxima semana, y la próxima semana me acaba de indicar también el doctor que ya empiezan las prácticas y que por si acaso ya les puso la primera sesión de prácticas, ¿ya? Entonces lo pueden revisar y cualquier cosa ya se comunican con su delegada y la delegada con el doctor del Águila, Carlos del Águila, que está asumiendo la coordinación del curso. Ok, entonces si no hay más cosas que hablar o quieren preguntar algo en particular, ya nos estaríamos despidiendo. Nos vemos la próxima semana. Miren, empecé con más de 100 alumnos, creo, y me estoy terminando con 58. Esta es la asistencia que voy a presentar al doctor Carlos del Águila. Descargar asistencia, y ahí figura quién entró, quién salió, qué participó y todo. Nos estamos hablando. Sí. Disculpe, solo que es que hay un compañero o no sé qué compañeros, pero están jugando y están eliminando a personas de la sala. A mí me han eliminado como 2 veces y Ya. quizás sea por eso. Disculpe por decirlo. Ya. Voy a verlo porque realmente ustedes no deberían tener, tu compañero no debería poder hacer eso. Seguro no lo han bloqueado porque el organizador del curso es que tiene que poner las condiciones. El alumno no altera tal cosa, no altera la otra, y de repente el doctor se le ha pasado. Entonces esto ya no va a suceder, me imagino. Ya. Muchas gracias, señorita. Ya nos estamos viendo la próxima semana. No, mañana, el día de mañana. A la misma hora. Ya, hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Nos vemos canal mañana. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.